Quiero decir que en este día especial para todos nosotros, voy a hacer una pequeña introducción antes, pero después el mensaje de la palabra, especialmente es para que los jóvenes de esta comunidad y los niños presten atención, para cuando nosotros ya partamos de esta tierra, ustedes siempre le den al pastor que tengan la dignidad que él se merece. Voy a hablar del pastor que es un siervo útil de Dios. Amado Señor, tú abre mis labios y tu Santo Espíritu guíe cada palabra que saldrá de mi boca. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos 13, verso 7. Si lo encontraron, digan, yo se los voy a leer aquí, ¿ya? Así dice la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bendito sea el Señor. Para nuestra iglesia, esta es una ocasión festiva. Nos hemos dado cita aquí para hacer un reconocimiento público de la persona de nuestro pastor, para dar gracias a Dios por este fiel siervo suyo que ha dirigido nuestra iglesia estos últimos años desde que nuestro amado obispo le encargó esta tarea. Y para agradecerle a usted, pastor Eduardo Barrera, si bien en una forma modesta pero sincera, su trabajo entre nosotros, quiero decir que todos sabemos que ningún ser humano es perfecto, ni siquiera los pastores, pero creemos que es muy justo y aún saludable que una congregación, por lo menos una vez al año, le diga a su pastor que lo ama. Lo amo, hermano Eduardo, con amor fraternal. ¿Ya? Es bueno que se lo digan. Eso alienta su corazón. Que lo reconozca como enviado de Dios y que aprecia mucho su importante labor. Bueno, además de recordar este texto que nos dice que acordemos de nuestros pastores, debemos también acordarnos de ellos porque ellos también son humanos como nosotros. Y las palabras de cariño y los gestos de amistad y los actos de servicio les harán sentirse contentos y será un estímulo poderoso para el ministerio que ellos desempeñan. Y por supuesto, al referirnos a la persona del pastor, hemos también de reconocer igualmente la parte que en su vida y en su trabajo le corresponde a la que es su compañera, a la que Dios le dio por esposa. Para ella, entonces, también nuestra palabra de gratitud y de amor. Porque todos reconocemos que ella es una persona sencilla, que nunca anda buscando ningún lugar y que sirve a esta comunidad con amor. Bueno, la ocasión se presenta para que pensemos hondamente en el pastor como el siervo útil de Dios, para que consideremos por unos momentos la importancia y la hermosura del ministerio pastoral. Vamos a hablar 3 puntos: dignidad de la vocación pastoral, el ministerio del pastor y la recompensa del pastor. La dignidad de la vocación pastoral.
En un sentido es cierto que ser pastor es como cualquier otra profesión. Diríamos como ser médico, como ser ingeniero, como ser abogado, como ser arquitecto tal vez. Pero sin embargo, en muchísimos sentidos, la actitud de un pastor, el trabajo de un ministro es algo mucho más digno. Digno. Yo le hablo a los jóvenes, a lo mejor ellos quieren estudiar una buena profesión y no está mal, estúdiela, pero también dedíquese a estudiar para esta hermosa profesión, pastor. Y eso el Señor tiene que llamarlo, porque tiene que tener vocación para poder ser pastor. Ya, esto es muy digno, más que cualquier otra actividad. En este trabajo del pastorado es muy especial por 3 razones. Primero, porque el pastorado es una vocación. El Señor es el que los llama. Y el pastor predica la palabra de Dios. Y el pastor trabaja para la eternidad. Bendito sea Dios. Bueno, el pastorado es una vocación. Es decir, para ser pastor, el individuo tiene que ser llamado por Dios. Llamado por Dios. ¿Y cómo lo puede llamar Dios si nunca se arrodilla para escuchar su palabra, para que Él le hable? Tiene que buscarlo cada día, cada mañana, cada anochecer. Este llamado es algo irresistible. Es el Espíritu Santo actuando de varias maneras en la mente, en el corazón y en la vida misma del que ha sido escogido por Dios para predicar su palabra. Dios es el que nos llama, hermanos. Y al conocer, una vez escuché que al evangelista Billy Graham, alguien le ofreció y le preguntaron si le gustaría ser candidato de la república de su nación. Pero él contestó: yo soy predicador y no político. Estoy contento con lo que soy. Bendito sea Dios. Qué privilegio, hermanos, y qué bendición más grande ser pastor, ser llamado de Dios con vocación santa para apacentar la grey del Señor. Es cierto que el pastor debe estar dispuesto a sufrir muchas cosas, pero todo eso es nada cuando se piensa en que la labor que realiza es de valor eterno, en que se está sirviendo al Rey de la Gloria. No es una profesión, este es un llamado del Espíritu Santo al hombre que quiere seguir este camino. Hay una experiencia que disfrutan en el trabajo de Dios. Hay muchas experiencias que los pastores viven. Ver, por ejemplo, un alma rendida a los pies del Salvador. El amor de los hermanos humildes y sinceros, que vale mucho más que el oro. El regocijo de abrir la palabra de Dios y sacar de ella el alimento espiritual para la congregación. El trabajo del pastor es polifacético, es mental, es emocional, es espiritual y es físico. Es mental, porque hay que usar la mente para trazar un programa, coordinar los detalles, definir las metas, escribir artículos, preparar sermones, leer libros, estudiar la Biblia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es emocional, porque hay que sufrir con el que sufre, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Sentir en el corazón los problemas de los hermanos y llevar las cargas de la iglesia ante el trono de Dios y buscar el equilibrio en las múltiples relaciones con los hermanos y con todas las personas. Le doy gracias a Dios por el pastor Eduardo Barrera, porque él es sensible
a los problemas de la comunidad, de cada hermano. Cuando alguno está angustiado, Él trae palabra de consuelo. Cuando alguno está triste, Él se acerca o hace un llamado. Pero también es espiritual, porque los intereses que se sirven no son de la carne, sino del espíritu. No son temporales, sino son eternos. El pastor debe vivir en comunión con Dios para crecer en poder espiritual. Y es físico, es importante la salud para el desempeño de sus responsabilidades. Por lo tanto, esta comunidad no debe hacer rabiar mucho al pastor, ya, para que no se enferme, para que tenga larga vida sobre esta tierra. Debemos preocuparnos por él, en pequeños y en grandes detalles, ¿ya? ¿Habrá otro trabajo igual a este? Razón tiene el apóstol cuando exhorta diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y también en Hebreos 13, 17 dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ya? El pastor no debe perder de vista la remuneración celestial en las horas de desaliento e incomprensión y de lucha. Debe recordar la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:4, que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En esta época de tanta tecnología, de prodigios electrónicos, de viajes a la luna, de satélites artificiales costosos, todavía es indispensable y útil la paciente, abnegada y optimista labor del pastor. Ser pastor es ser llamado con divina vocación. Es recibir la unción del Espíritu y es vivir muy consagrado a las cosas del Señor. La verdad es que Él debe practicar siempre el amor, la paciencia, la humildad, y es predicar la verdad con entusiasmo y con valor, con valentía, sin temor, porque Dios, el que lo llamó con vocación santa para servir a su grey. Solo el que es llamado como pastor sabe lo que es sufrir desconsuelo, lo que es trabajo y desvelo, lo que es tristeza y dolor. Perdón, pero sé todo lo que padece el hermano Eduardo. Cuando no se concretan las cosas a tiempo, él trabaja y trabaja y trabaja. Y yo realmente me emociono, me da tristeza y alegría, porque quiero ser una buena servidora bajo este pastorado que ha dejado por herencia nuestro fundador. El pastor predica la palabra de Dios. Él es orador de las verdades divinas. Es el que da alimento sólido y adecuado para el crecimiento espiritual de la vida. Por eso en 2 de Timoteo 3, 16, 17 se nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El sabio manejo de las Escrituras hace al pastor ser perfecto, es decir, completo e enteramente preparado para toda buena obra. El pastor exalta a Jesucristo, edifica su comunidad. El pastorado es una vocación digna porque su base es la Biblia y en ella está su fundamento. El pastor trabaja para la eternidad. La razón es que el propósito principal del pastor es ganar almas para el reino de Dios. La siembra espiritual que hace el pastor en este tiempo dará su cosecha en la eternidad. Cuando partamos delante de la presencia del Señor y allá nos encontremos todos y Él va a decir, a ver, ¿quién me falta? Este se quedó atrás, no llegó aquí arriba, ¿ya? Pero Él quiere. ¿Cuál va a ser su cosecha? Cuando Él parta a la presencia del Señor, vernos a todos allá también, que alcancemos la tierra prometida. Bueno, la siembra espiritual que hace el pastor en este tiempo, decía yo, dará su cosecha en la eternidad. Un médico cura un cuerpo, ¿ya? El pastor da medicina al alma. Una seria responsabilidad espiritual pesa sobre él, pero esa es la dignidad de su ministerio, trabajar para lo espiritual y para la eternidad. Segundo, el ministerio del pastor. El pastorado es un trabajo. Algunos creen que no trabajan, ¿ya? Cuando el Señor llamó a sus profetas, cuando el Señor llamó a los apóstoles, llamó a hombres que estaban ocupados. Cuando llamó a Moisés, él estaba apacentando las ovejas. Cuando llamó a Amós, él estaba arando en el campo. Cuando llamó a Pedro y Juan, estaban echando las redes en el mar. En la fila de los servidores de Cristo no hay lugar para los indolentes y para los perezosos. El pastor es un hombre que se mantiene ocupado al servicio de Dios y de los hombres. Su ministerio es múltiple y entre las muchas responsabilidades están estas: consolar, exhortar, visitar, enseñar, predicar el evangelio. Pero el pastor también es un bálsamo cuando lleva consuelo a los tristes y angustiados. David decía en el Salmo 23:4, aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La exhortación bíblica a veces hiere, pero también sana. El pastor exhorta en el nombre de Dios. Las cartas apostólicas están llenas de exhortaciones. Exhortaciones contra las falsas doctrinas, contra el pecado, contra la falta de amor, contra la indolencia en la obra del Señor. Y en Santiago 5, 19 y 20 nos dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraído de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El pastor siempre está enseñando con las Escrituras para cada situación y el pastor siempre está edificando a la iglesia. El pastor con toda abnegación cumple la misión de Dios de llevar por este mundo el amor profundo de Cristo, llevar el evangelio salvador. Él es fiel vocero del mensaje de Dios.
Y por último, la recompensa del pastor. ¿Qué recibe? ¿Qué experimenta el pastor por servir a Dios y a los hombres? El pastor sufre muchas veces en su ministerio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El pastor a veces sufre el desprecio de los incrédulos y también la incomprensión de los hermanos en la fe. No sirve que se le juzgue bien. No siempre las personas juzgan bien al pastor con las ideas, con los proyectos que pueda tener, pero aún así debe perseverar y el Señor estará a su lado para ayudarle y fortalecerle. Sin embargo, en el ministerio hay muchas cosas buenas y podemos decir que el pastor tiene su recompensa aquí en la tierra y después la tendrá en el cielo. Una recompensa en la tierra, hay momentos especiales en su ministerio. Por ejemplo, el respaldo decidido que la iglesia le da colaborando los miembros en todo. El cariño y la amistad sincero que los hermanos le brindan. Algunos regalos espontáneos en ocasiones especiales. Las visitas que él recibe. Es también parte de su recompensa cuando ve frutos de su trabajo en las almas que se convierten, creyentes que se bautizan, miembros que crecen espiritualmente. Eso trae una gran alegría y esa es una recompensa para el pastor. El crecimiento de la obra del Señor trae gozo al corazón del pastor. Dios, en su sabiduría, ha permitido que los siervos, los pastores, tengan experiencias de dolor, pero también experiencias de regocijo. El Señor lo llamó con una vocación santa. No lo va a desamparar. Su fe se va a robustecer al descansar en la promesa de la palabra de Dios en 2 Corintios 9:8, que dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y la recompensa en el cielo, ¿cuál creen ustedes que será? Bueno, la salvación, la vida eterna que el pastor goza en el cielo, no es una recompensa de su trabajo. La Biblia dice que somos salvos por gracia, pero el Señor sabrá recompensar a los suyos en la eternidad por su trabajo fiel que desempeñaron para el Señor en la tierra. Él espera oír en la patria celestial las hermosas palabras del Señor Jesús en Lucas 19:17, que dice así: está bien, buen siervo y fiel, por cuanto en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El apóstol Pablo estimula a Timoteo escribiéndole: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vemos pues que hay muchísimas razones para que el pastor, el siervo útil de Dios, no se canse de hacer el bien,
porque a su tiempo segará si no desmaya. Por todo esto, hermano Eduardo, deseamos que siga adelante, creciendo en fe y siempre sea fortalecido por Dios para llevar este ministerio al cual lo llamó el Señor a servir con una vocación santa. Gracias a Dios, porque nuestro pastor por mucho tiempo oró y clamó, y el Espíritu Santo le mostró el sucesor de esta comunidad. A Él y a Jesucristo sean gloria y honra por la eternidad.